En esta cápsula formativa hablaremos sobre las aplicaciones del electromagnetismo para obtener ya imágenes diagnósticas, que sería la aplicación de lo que hemos estudiado anteriormente, cómo esto va a producir la obtención de una imagen. Primeramente vamos a diferenciar entre dos tipos de radiaciones, que son las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes lo que hacen es que van a poder alterar la estructura de la materia, de los átomos. Entonces, ¿qué podemos conseguir con estas ionizantes? Vamos a producir si hay mucha radiación, vamos a al final producir la muerte celular, mutaciones, ¿vale? Vamos a producir efectos adversos al paciente, pero que pueden ser beneficiosos si se utilizan de manera focalizada en, por ejemplo, procesos tumorales, como es el tema de la radioterapia. En cambio, las no ionizantes, que se utilizan para el diagnóstico, no van a producir alteraciones en la estructura de la materia, por tanto, no van a ser perjudiciales para la salud. Entonces, la radioterapia sería uno de los tratamientos más comunes contra el cáncer y este consiste en aplicar radiación ionizante en forma de rayos X, de rayos gamma, de electrones, cualquier tipo de radiación focalizada en la zona tumoral. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de forma de dos tipos de aplicaciones, que puede ser la braquiterapia o la teleterapia o radioterapia de externos. Vale, ahora explicaremos cuál es cuál, pero la braquiterapia sería implantando un material radioactivo dentro del paciente y la teleterapia, tele quiere decir desde lejos, ¿no? Vamos a dar una incidencia de rayos X desde lejos focalizando en la zona tumoral. Entonces empezamos con la primera, la braquiterapia. Este consiste en implantarle al paciente unas semillas radioactivas, que ahora veremos cómo son, ¿vale? Se implanta en la zona tumoral y este paciente tendrá tendrá cápsulas radioactivas presentes cerca del tumor que lo que van a provocar es al final la muerte de esas células que están replicándose sin parar. ¿Cuándo se va a hacer esto? Se va a hacer en tumores que son accesibles desde la superficie, o sea que están superficiales o que están en cavidades corporales. Y se evita de esta manera que haya un tejido sano que está atravesado por una radiación. Quiere decir, si el tumor está en un sitio que antes de pasar tienes que incidir por un tejido sano, pues vamos a evitar que este tejido sano se vea afectado por la radiación, porque vamos a implantar directamente la semilla radioactiva dentro o cerca de la zona tumoral. Aquí vemos cómo son los implantes, estos implantes radioactivos, que son como pequeños fragmentos de acero y tienen tamaño similar a un grano de arroz. ¿Vale? Lo vamos a colocar dentro del cuerpo, cerca de la zona tumoral. Y claro, este paciente será un paciente radioactivo porque tiene dentro un material que es radioactivo. Estas semillas no se van a retirar aun cuando pierdan la radioactividad. ¿Por qué? Porque al final ya están hechas para que el paciente las pueda tener y no le provoque ningún perjuicio, ¿no? ningún efecto a largo plazo. Simplemente perderán la radioactividad y se quedarán allí dentro del cuerpo del paciente. Por otro lado, como hemos dicho, tenemos la teleterapia, que sería aplicar radioterapia desde una cierta distancia. ¿Y qué tenemos de la máquina o el mecanismo que tenemos para poder aplicarlo? Sería aceleradores lineales de electrones, que son el LINAC. ¿Vale? Y esto lo que van a hacer es producir o rayos X o electrones para tratar tumores superficiales. Hasta ahora hemos hablado de radiaciones ionizantes para la radioterapia, ¿no? Que era para el tratamiento de procesos oncológicos. Por otro lado, también podemos utilizarla para diagnóstico, que sería para visualizar estructuras corporales para ver si hay una patología dentro del paciente. Pues vamos a diferenciarla en dos tipos. Primeramente, haces externos, que sería, vamos a poner una radiografía convencional, ¿no? Vamos a hacer una incidencia de una radiación y vamos a ver cómo esto se absorbe a lo largo del cuerpo humano, para al final poder recogerlo en una placa. Y después, en la otra clasificación serían las radiaciones que van a provocar dentro, bueno, que hace falta una preparación del paciente, que hace falta que le inyectemos al paciente un fluido, ya sea gas o líquido, radioactivo o que produzca una energía que vamos a poder detectar nosotros desde fuera. Entonces, lo diferenciamos en haces externos, como hemos dicho, vamos a ver radiología convencional
con y sin contrastes, y la tomografía computarizada. Y después, por otro lado, cuando vemos isótopos radioactivos, que es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que tiene que ser en forma líquida o gaseosa, y esta va a producir, es un radiofármaco, ¿no? Va a producir una radiación. Vamos a tener entonces tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada por emisión monofotónica, que era el SPECT. Y el anterior es el PET. Empezamos con la radiología convencional. Sería la más utilizada porque es la más económica. Al final radiamos poco al paciente. Es simplemente un único haz de rayos X que atraviesa al paciente y este se va a absorber más o menos por las estructuras corporales. Y nos van a producir al final van a tintar la placa al final y vamos a ver una imagen. ¿Qué pasa con esta imagen? Que perdemos información en profundidad y sensibilidad para diferenciar tejidos. ¿Por qué? Porque al final vemos solo una sola imagen. Entonces, la profundidad no se ve, ¿vale? Y después también hay tejidos blandos, por ejemplo, que no se ven radiados, entonces no absorbe la radiación y no vemos diferencias de color o de contraste en estos tejidos. Cada vez se utiliza más la palabra imagen y un ejemplo sería la mamografía o el ortopanto. Vale, el TC o tomografía computarizada, que antes se llamaba MASTAC, también denominado como escáner, lo que hace es obtener múltiples imágenes, ¿vale? Múltiples cortes axiales que al final forman una imagen con volumen. ¿Y cómo se consigue esto? A través de la rotación de una fuente de rayos X que va rotando y produce estos cortes. El elemento más característico es el gantry, que es el elemento donde se sitúan todo el tubo de rayos y todo el tema que tiene que hacer la rotación. ¿Vale? Este va a radiar más al paciente porque generamos muchas imágenes. No es lo mismo que la radiografía convencional que solo genera un haz de rayos X. Este genera más, por lo tanto es más ionizante, más peligroso para la salud. Por otro lado tenemos el PET, tomografía por emisión de positrones, que aquí lo que hacemos es administrar un radiofármaco, ¿vale? Que va a producir positrones y este al interaccionar con las diferentes electrones de nuestra materia van a producir fotones de energía. Entonces van a detectarlo los detectores del tomógrafo, ¿vale? Que son los que van a detectar los fotones que va a emitir el paciente. Y esto vamos a ver pues diferentes cómo se distribuye el radiofármaco en nuestro cuerpo para poder saber si hay alguna patología o no hay ninguna patología. El radiofármaco más se utiliza es el flúor 18 y es lo que he dicho antes, ¿vale? Que estos radiofármacos van a emitir positrones que van a reaccionar con nuestra materia produciendo fotones de energía. Y por otro lado está el SPECT o tomografía computarizada de emisión monofotónica, que en este caso es muy similar al PET, lo único que el isótopo radioactivo que vamos a administrar ya genera radiación gamma. Entonces el receptor va a ser un receptor de rayos gamma, que va a hacer lo mismo, va a hacer una rotación de 360 grados y van a intentar obtener pues, la imagen. Y aquí por último tenemos la radioterapia guiada por la imagen, que se refiere como un concepto, ¿no? Que quiere decir, vamos a hacer una radioterapia, pero guiada a través de un diagnóstico por imagen. Entonces vamos a poder hacer la radioterapia guiándonos, viendo bien la tumoración o el volumen tumoral. ¿Vale? Entonces vamos a poder verificar antes o durante el tratamiento dónde está, si hemos inyectado bien, por ejemplo, si ponemos unas semillas como la braquiterapia, ¿no? O si vamos a hacer teleterapia, pues saber dónde estamos incidiendo exactamente. Por otro lado, las no ionizantes vamos a definirlas, vamos a separarlas en dos grandes grupos, que sería resonancia magnética y ultrasonidos. La resonancia magnética, por otro lado, vemos que no es ionizante, por tanto no tiene un efecto negativo en el paciente. Y el campo, bueno, lo que vemos grande, ¿no? Sería un gran imán, que lo que produce, lo que hacemos es una excitación de los protones de hidrógeno del cuerpo humano. Y entonces estos lo veremos más adelante, cómo funciona bien a nivel físico, pero estos se van a alinear con su spin y cuando se relajan van a producir una energía. Esta energía va a ser captada a través de unos receptores que tenemos. Por tanto, lo que se estimulan son átomos de hidrógeno
y cuando se relajan es cuando producen esta energía que nos vamos a captar en los receptores que tenemos. Lo bueno de la resonancia magnética es que nos va a dejar ver la mayoría de estructuras del cuerpo, porque podemos ver tejidos blandos, tejidos más duros, ¿vale? Podemos ver tendones, músculos, ligamentos y con buena calidad de imagen, ¿vale? Por otro lado, sí que es una prueba más cara que se hace con menos frecuencia por el tema económico. La ecografía, que es otra prueba que utiliza ultrasonidos, es bajo coste y buena resolución, bueno, más o menos, ¿vale? Vamos a verlo más o menos bien, pero se puede ver al momento. Va sobre todo bajo coste y que no es ionizante, por tanto el paciente no va a tener ningún efecto perjudicial en su salud, porque no es ionizante. ¿Vale? El ecógrafo es el que produce ondas de ultrasonido que al reflejarse por el tejido van a generar un eco y esto va a recibirse otra vez en la sonda y va a producir una imagen. Y esta imagen será en directo, podremos verla en directo. Y para que el ultrasonido pueda llegar bien a la estructura que queremos, tenemos que poner un gel, que es el que va a hacer que la onda que estamos generando pueda llegar bien y atravesar la capa de la piel y poder llegar bien a la estructura que hace falta. Vale, una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención. Quiere decir que de una magnitud, por ejemplo, la longitud, que sería una magnitud, vamos a hacer unas unidades para poder medirlas. Entonces, si quiero, por ejemplo, la longitud, ¿eh? Vamos a ver cuánto mide esto. Pues la magnitud sería la longitud y la unidad sería el metro. La unidad establecida a nivel internacional, ¿vale? Estas unidades pues se calculan y se utilizan para tener una referencia para poder medir. Si hago temperatura, pues grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit, cualquier unidad que podamos determinar para poder medir. Entonces, esto es una unidad, ¿no? Una cantidad estandarizada que nos va a servir para poder medir una magnitud. Hay diferentes unidades que están internacionalizadas y que hay un sistema internacional de unidades, ¿vale? Que se llama el SI. Y hay 7 unidades fundamentales para expresar las magnitudes físicas, del que ahora veremos la tabla que las explica. Y después de estas fundamentales, que quiere decir que son unidades que no se derivan de multiplicar o dividir otras unidades, ¿no? Son fundamentales, quiere decir que son propias. Por ejemplo, si yo tengo el metro, es una unidad fundamental, ¿vale? Pero en cambio el metro cuadrado, que ya sería la magnitud de área o de volumen, metro cúbico, son unidades derivadas, porque yo he tenido que hacer metro por metro y me da el metro cuadrado, ¿vale? O volumen, metro por metro, metro cúbico. Son unidades derivadas porque se obtienen a través de otras fundamentales. Y por ejemplo, densidad, ¿no? También lo obtenemos de volumen y de masa, ¿no? Por esto. Eso quiere decir que las fundamentales son las que son básicas y las derivadas se obtienen de fundamentales. Aquí vemos las unidades fundamentales, longitud metro, la masa kilogramo, tiempo segundo, temperatura grado Kelvin, intensidad de corriente el amperio, intensidad luminosa la candela y la cantidad de sustancia el mol. ¿Vale? Serían las 7 unidades fundamentales del sistema internacional. Esto no quiere decir que no haya más unidades, porque si yo me voy a América y en vez de medir en metros, miden en pulgadas, en pies, lo que sea, pues serán otras unidades diferentes que a lo mejor ellos pues, son los que utilizan. Pero en el sistema internacional tiene unas unidades fijas, que son estas de aquí. Y después tenemos las derivadas. Como he dicho, se calcula a través de dividir o multiplicar o etcétera otras unidades fundamentales. Como el periodo, la frecuencia, la velocidad, la aceleración, ¿vale? Diferentes unidades que se pueden derivar. Son derivadas de otras. Y aquí tenemos más unidades, también derivadas. Vale, entonces, de esas unidades después salen pues múltiples y son múltiples para poder expresarlas de forma correcta. Si yo tengo 1000 metros y quiero decirlo más cortito, pues pondré kilo, porque serán 10 a la 3, ¿no? 1000 y serán 1000 metros, kilómetro, ¿vale? Megámetro, gigámetro, lo que sea, ¿vale? Al final, estas no se utilizan tanto, ¿no? Pues no son tan comunes,
pero también se pueden utilizar. Son múltiples o submúltiples que hacen dividirla o bajar la cantidad o subir la cantidad de esta unidad que hemos dicho. Cuando inicialmente se descubrieron las radiografías, ¿no? y los rayos X, se aumentó mucho la incidencia de cáncer. ¿Por qué? Porque se realizaban, sobre todo en el colectivo médico que trabajaba con radiación. ¿Por qué? Porque realizaban diariamente radiografías y pruebas de diagnóstico ionizantes sin saber bien el peligro que esto suponía. Entonces, fue cuando se empezó a intentar investigar cuál era el efecto sobre el cuerpo humano de esta radiación ionizante. Y esto puso de manifiesto la necesidad de establecer unas normas específicas de radioprotección y, por tanto, también poder establecer unas unidades de radiación y unas unidades de dosis de radiación absorbidas, ¿vale? Para saber hasta qué punto podemos estar protegidos trabajando en un ámbito de radioterapia, de radiación, de rayos X. La exposición, ¿vale? Sería exposición a rayos X o radiación gamma. Hace referencia a la exposición de una persona delante de este tipo de radiaciones. ¿Cómo vamos a medirla en el sistema internacional? La exposición es la magnitud. ¿Cómo vamos a medirla? ¿Qué unidad tenemos? Pues tenemos el columbio por kilogramo. ¿Vale? Y esta magnitud disminuye con el cuadrado de la distancia. Por tanto, contra más lejos estemos de la fuente radioactiva, vamos a estar más protegidos. Porque la distancia está al cuadrado, que eso quiere decir que influye mucho en la cantidad de radiación que vamos a absorber. El kerma es un concepto también muy similar a la exposición, pero en este caso se refiere a la cantidad de energía ionizante que va a absorber un medio material. ¿Vale? Esto lo vamos a dividir en serían kilogramos en julios por partido de kilogramos. El julio es una unidad de energía, por lo tanto sería la energía que va a recibir cada kilogramo de materia. Y esto se va a denominar Gray. Por tanto, la unidad del kerma es el Gray. Y el kerma vamos a definirlo como la cantidad de energía que va a absorber la materia. ¿Vale? En cambio, la exposición es más ambiental. ¿Cuánta radiación hay en un ambiente? La dosis absorbida también es muy similar al kerma, lo único que en este caso es cuánta, vamos a hacer un resumen, ¿vale? La exposición hemos dicho que era cuánta radiación había en el ambiente, el kerma cuánta radiación va a incidir sobre un material y la dosis absorbida será cuánta radiación va a absorber ese material por unidad de masa y por unidad de tiempo. Por tanto, ¿en qué se va a expresar? Se va a expresar en grays partido tiempo. Por tanto, en joules partido kilogramo partido segundo, minuto o horas. Lo que sea, ¿vale? Depende del tiempo que queramos radiar o que calculemos según el tiempo que calculemos. Por tanto, sería como el kerma, pero lo que vamos a absorber y por el tiempo. La LED o transferencia lineal de energía sería la energía que va a depositar en la materia una partícula en su trayectoria. Entonces se va a expresar en joules partido metro y esto pues va a determinar la penetración y la cantidad de dosis que va a depositar por unidad de longitud, ¿vale? Por una longitud que va a recorrer en su trayectoria esta partícula. La dosis equivalente en un órgano sería la cantidad de radiación que va a absorber ese órgano o ese tejido en concreto. Entonces, para calcularlo necesitaremos una constante. Cada tejido tendrá su propio coeficiente que nos servirá para calcular cuánta radiación va a absorber ese tejido en concreto. ¿Y en qué se va a valorar? Se va a medir en sieverts, que es una medida de radiación. Vale, y por último tenemos la dosis efectiva, que sería como todo el cuerpo tenemos diferentes tejidos, diferentes órganos con coeficientes diferentes de absorción de radiación, lo que vamos a tener es una dosis efectiva, que es una magnitud que va a tener en cuenta la combinación de diferentes dosis en diferentes tejidos del cuerpo y en diferentes órganos para ver cómo va a afectar esto al cuerpo en su complejidad, en su totalidad, ¿vale? Combinando con los diferentes órganos y diferentes tejidos del cuerpo humano. Vale. Aquí la cápsula formativa del tercer tema de la UF1.
Estamos en contacto. Muchas gracias.